vengo a recomendaros libros de terror. Esta saga, ¿vale? Si me veis echándome para allá es porque tengo los libros en la mesa que ahora mismo que no podéis ver. Esta saga la conoce todo el mundo ya. Es la saga de Blackwater de Michael McDowell, ¿vale? Yo me he leído los 4 primeros libros, tengo empezado el 5º y me faltaría el 6. Para mí, más que de terror, es de misterio, sobre todo alrededor de Elinor, un personaje femenino que aparece en el primer libro, o sea, que ya aparece por primera vez en el primer libro y que va tomando relevancia en cada uno de ellos. El título hace honor a a la trama principal de la historia, ¿vale? Aquí la riada, que es como se conoce los Cascade y Eleanor, porque el pueblo de Perdido se inunda y ahí de manera misteriosa, sin saber cómo es posible, solo hay un superviviente y es esta mujer. El segundo, que se llama El dique, va sobre la construcción del dique. Hay como 2 bandos, hay quien quiere tapar el río Perdido y hay quien no. Elinor no quiere. Mary Love Cascade sí quiere. Esos son los 2 bandos. Y entre medio pues está el resto de familiares. El tercer libro es La casa, se titula La casa, y es la casa de Oscar y Elinor. Hay algo, como un ente, que a Francis le da miedo, pero realmente no se sabe qué es hasta el final del libro. Este se desarrolla durante la guerra, o sea, durante la Segunda Guerra Mundial, y por eso se llama La guerra. El cuarto se titula La fortuna. Obviamente no puedo decir de qué va porque no lo he leído. Simplemente en el inicio sí. Y es porque a lo largo de la historia vemos que no tienen como un control del dinero que entra en la familia, y llega alguien y hace como una lista de todos los gastos, todo el dinero que entra, y ahí descubren que no son tan ricos como parecen. Y la lluvia, que allí, en este sí que no puedo decir nada porque, como he dicho, he empezado o sea, he empezado de La fortuna, entonces de aquí, no sé realmente de qué va. Yo no sé si a ustedes también os pasa o no, pero si me estoy leyendo una saga, no soy de las que se lee un libro detrás de otro. Yo entre libro y libro necesito meter una historia que no tenga nada que ver, porque si no como que me satura mucho. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Hombre, en este caso no estoy metiendo un libro, estoy metiendo varios libros entre cada uno de ellos. También es que el libro, cuando me lo leo, o sea, que me ha pasado con estos 4, que cuando lo he cogido me lo he leído en un día o 2, porque ninguno de los 6 llega a 300 páginas, se queda en 260 o 250 y algo, como mucho. Entonces en 2 días está finiquitado. Dentro del género de terror no podía faltar Drácula, de Bram Stoker. Pero primero vamos a hablar de Carmila, que nunca sé cómo se pronuncia el nombre del autor, Sheridan Le Fanu. ¿Por qué? Porque todo el mundo conoce a los vampiros gracias a Drácula, pero en realidad este fue el primer libro publicado sobre ese ser mitológico. El autor nos describe a un ser con apariencia de niña que está bajo el cuidado de una familia donde también hay una niña de su misma edad. Y entonces ahí lo vemos desde el punto de vista de esa niña, que ve cosas que no le cuadra mucho y cosas raras alrededor de su nueva amiga. ¿Y qué puedo decir de Drácula? Todo el mundo conoce la historia de Drácula. Que yo prefiero el libro antes que la película. ¿Por qué? Porque la película, para hacerla más llamativa, se centra mucho en la parte romántica
Cuando en realidad tú te lees el libro no tiene nada de romántico. No tiene nada, no tiene nada. Es como, es más bien la obsesión de Drácula hacia... Ay, yo no me acuerdo cómo se llama la mujer. No me acuerdo cómo se llama la mujer. Pero es la obsesión que siente Drácula hacia la esposa de Jonathan. Y todo gira en torno a eso de cómo la va sucumbiendo, cómo se la va llevando a su terreno, pero en realidad de romántica no tiene nada. O sea, de historia romántica no tiene nada. Aquí también tengo que meter sí o sí Frankenstein de Mary Shelley. Yo creo que ya hice un vídeo también recomendando un libro de terror donde me di tanto Drácula como este, si no recuerdo mal, ¿eh? Pero bueno, lo vuelvo a leer porque es un libro que nunca puede faltar en mis recomendaciones. Es uno de mis libros favoritos porque a través del monstruo, porque Frankenstein no es el monstruo, Frankenstein es el creador del monstruo. Y es que a través del monstruo vemos cómo la gente se deja llevar por las apariencias sin llegar a conocer al monstruo. Simplemente ve a un monstruo como lleno de cicatrices y ya como que le echa para atrás. Hay mucho prejuicio. Como no, no puede faltar que hable de Mariana Enríquez, autora argentina que me fascina, de hecho de mis autoras favoritas. Y es que los libros de esta autora entra dentro del género de terror, pero no porque haya susto ni mucho menos, simplemente es por las historias que cuenta son tan reales que a veces dan miedo. Bueno, hay alguna que otra historia y en este sí que hay, bueno, hay algo de fantasía, no voy a decir no hay nada de fantasía porque sí hay, pero no todo, hay como pinceladas de fantasía como que coge la realidad y le da su toque, por así decirlo. Esta es una historia en sí, ¿vale? Esta es una historia. Aquí nos relata la historia ay, ¿cómo se llama? De Gaspar, creo que se llama el chaval. Es un niño que está como está demasiado protegido por el padre hasta que este fallece y ya va descubriendo la historia pasada de su padre, de su madre, en general de su familia materna, que hay que telita con esa familia. También la autora a través de esta historia nos va contando tradiciones o no tradiciones, sino creencias, más bien creencias de Argentina, de varios puntos de Argentina, porque el chaval junto con su padre viaja por algunos puntos. Aparte que también nos lo cuenta desde el punto de vista del padre y de la madre, pero muy poquito, sobre todo del niño. Y hay una historia que me impactó muchísimo y es de Omaira, creo que se llamaba la niña, que eso es real, eso es un hecho real, porque ya cuando estuvimos comentándolo en el club de lectura lo estuve diciendo que era real, yo estuve preguntando por mis familiares si se acordaban de ese hecho y me han dicho que sí, que todavía se acuerda de hecho de la niña, porque salió en los medios de comunicación, por lo que pasó. Y este lo leímos el año pasado en el club de lectura, no en el mío, sino en el de mi ciudad. Y es un libro de relatos, ¿vale? El segundo libro de relatos que leo de la autora y puedo decir que a mí me encanta. No todos los relatos me gustan, pero la mayoría sí. Y sobre todo hay uno de fantasmas, como digo, algo de fantasía sí mete. Hay uno de fantasmas que en plan que me ha dejado la gente dando la espalda. Eso es lo que más choca. Que es que te cuentan una historia donde la gente da la espalda a alguien que pide ayuda y es algo que ocurre realmente, no es mentira, es que es verdad. ¿Cuántos vídeos hay de reacciones donde se ve que alguien se cae y la gente pasa por encima? Pues una cosa así nos cuenta la historia, la autora. También nos cuenta una historia, hay algunas historias que son un poquito macabras, ¿vale? Porque según hay algunas que son un poquito explícitas y son un poquito macabras, pero en general, como digo, esta autora me encanta. Y un nuevo descubrimiento ha sido a Laila Martínez y Carcoma. Este lo hemos leído también en el club de lectura de aquí de mi ciudad. Al principio la historia no me estaba gustando y es que está contado desde dos puntos de vista, desde la nieta y de la abuela.
Se entiende que la abuela ya tiene una edad, estamos hablando de... no me acuerdo cuándo se desarrolla la historia, pero hace ya un... No sé si justo después de la guerra civil, eso no me queda muy claro. Lo que quiere decir que se entiende que, por ejemplo, no todas las personas antes tenían la suerte de poder estudiar, entonces aquí vemos como el personaje de la abuela habla mucho de sus creencias, de lo que está viendo, hay como una crítica social, ¿vale? Sobre todo es que a través de la abuela hay mucha crítica social hacia el patriarcado, hacia la clase social, y por otro lado tenemos a la nieta, que es la que me ha costado más, o sea, que es la que ha hecho que me cueste más meterme en la historia, y es porque como que no existe la coma, no existen los puntos, es en plan, todo lo que piensa lo escupe. O sea, hay veces que tenía que volver a leer otra vez el párrafo porque no me había enterado de nada por esa misma razón. Por otro lado tenemos a la nieta. Aquí no se conoce el nombre de nadie, ¿vale? De nadie. Entonces tenemos que hablar de abuela, nieta, la madre de la abuela, cosas así. Porque no hay nombre, no se conocen los nombres, solo se conoce el nombre de Emilio, no sé por qué, pero solo se conoce el nombre de Emilio y el de los ricos, que no me acuerdo ya cómo se llama, y de la mejor amiga de la abuela, que se llama Carmen. Pero los personajes principales no se sabe el nombre de ninguno, de ninguno. Y lo que estaba diciendo es que me costó meterme un poquito más en la historia desde el punto de vista de la nieta, porque es, según lo que piensa, lo escupe. Sin tilde, sin coma, sin punto. Lo único que diferencia es que hay párrafos, eso sí, pero después lo que... sí, hay párrafos, pero después las frases en plan... entonces eso me ha hecho que tenga que leer algunas partes varias veces para enterarme. Ya cuando he ido cogiendo el tranquillo ya así me ha sido más fácil y lo he terminado disfrutando. El nombre de Carcoma viene por una serie de cosas que le ocurren a la familia y es como que lo que ocurre le carcome por dentro a todos los personajes de esa casa, incluso a la casa. Pero es que no quiero contar mucho, solo puedo decir que lo tenéis que leer, es realismo mágico, me ha recordado mucho a Mariana Enríquez y yo creo que por eso también lo he disfrutado mucho. Que no he encontrado a otra autora, aparte de Mariana Enríquez, que te cuente hechos reales, que haga crítica social y te lo cuente de tal manera que te deje mal cuerpo. Como digo, hay mucha crítica social aquí, digo, la clase social, el patriarcado, la sumisión de la mujer, el papel inferior de la mujer, porque es que no se libra ni las ricas tampoco. Y solo puedo decir que tenéis que leerlo, tanto a Mariana Enrique como a Laila Martínez. Está informándose creo que era sobre los cementerios o sobre muertos o algo así, era más o menos del estilo, vaya. Para su próxima novela, que sí, que está clarísimo que me lo voy a leer. Es que está clarísimo que me lo voy a leer porque me ha encantado. Si conocéis algún libro que hacen del género, dejádmelo en comentarios, que estaré encantada de leerlo, porque es que incluso yo me he leído a Stephen King y no me daba miedo. Como ya he dicho, si os gusta el vídeo, dadle al like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.